Hola, mi nombre es Carolina. Hoy voy a hablarles sobre el condicionamiento clásico, una de las teorías más importantes dentro del modelo conductual de la psicología. ¿Qué plantea la teoría? El condicionamiento clásico fue propuesto por Iván Pavlov, un filósofo ruso que descubrió que los seres humanos y los animales podemos aprender por asociación. Esto significa que cuando dos estímulos se presentan juntos varias veces, uno de ellos puede llegar a provocar las mismas respuestas que el otro. Por ejemplo, Pablo observaba que sus perros empezaban a salivar al escuchar una campana, porque habían aprendido a asociar ese sonido con la llegada de la comida. De ahí surgen los conceptos principales como el estímulo incondicionado digamos que este provoca una respuesta natural como la comida. Está la respuesta incondicionada RI, la reacción automática como salivar, estímulo condicionado C, un estímulo neutro como la campana, que al asociarse con la comida empieza a generar la misma respuesta. Y también tenemos la respuesta condicionada RC, que es la respuesta aprendida como salivar al oír la campana. En esta imagen podemos visualizar el experimento más conocido por Pablo, que fue con los perros. Entonces, digamos que acá se puede evidenciar el antes, el durante y el después del condicionamiento. Como caso práctico tenemos el ejemplo de Mariana, una joven universitaria que tenía un perro que ladraba cada vez que sonaba el timbre. Con el tiempo, Mariana empezó a sentir ansiedad solo con escuchar el timbre, incluso si el perro no estaba. En este caso, el timbre se convirtió en este estímulo condicionado porque lo asoció con los ladridos y con la sensación de sobresalto. Así su respuesta de ansiedad es una reacción aprendida. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lady Joana Jiménez Sánchez, estudiante de psicología de tercer semestre, y voy a explicar las implicaciones del condicionamiento clásico. ¿Cómo ayuda esta teoría a explicar la adquisición de conductas o aprendizajes en la vida real? Esta teoría fue propuesta por Iván Pavlov y explica cómo muchas de nuestras reacciones automáticas o emocionales se asocian con un estímulo acompañado de la experiencia. En la vida real tenemos, por ejemplo, se ve cuando asociamos lugares, olores, sonidos, como con emociones o con recuerdos. Tenemos en ventajas de que es muy útil para entender las respuestas simples o automáticas, pero en las limitaciones tenemos de que no se puede explicar del todo el comportamiento humano. También tenemos implicaciones en la intervención social. Esta profundiza cómo se forman hábitos, prejuicios y cómo se pueden modificar estas conductas por medio del manejo de emociones y de factores externos. En la psicología clínica nos impulsa como las terapias conductuales para trabajar en traumas, en ansiedades, en fobias, y gracias a estas surgen pues como técnicas conductuales para trabajar en dichos traumas. E implicación en la educación genera pues como busca generar un ambiente positivo, lo que haría pues como que el estudiante relacione el aprendizaje con algo agradable. Hola, mi nombre es Jonathan Pérez. Pues, hablando un poco del condicionamiento operante y del refuerzo, tenemos dos grandes exponentes que eran Skinner y Edward Thomlick, ¿cierto? Skinner, en sus estudios y en su gran aporte a este condicionamiento operante, derivó o explicaba que era un proceso de aprendizaje donde las conductas se ven influenciadas por las consecuencias del refuerzo positivo, incentiva una conducta añadiendo una recompensa, es decir, cada vez que nosotros actuamos, incentivamos la conducta, vamos a tener una recompensa. Esto, un ejemplo claro es las personas que sufren digamos, de sobrepeso. Vamos a tratar con una persona que sufre de sobrepeso, pues incentivamos la disminución de ese consumo de sustancias que tienen pues como muchas calorías, y las incentivamos con una salida a cine, digamos algo que les guste mucho, como hoy puedes jugar play, ¿sí me entiende? Y también pasa pues como con los niños, ¿cierto? Hablando un poco de Edward Thomdick, fue un gran famoso psicólogo por su trabajo sobre la teoría del aprendizaje que conduce al desarrollo del condicionamiento operante dentro del conductismo. La teoría de Edward Thomdick explicaba que para la enseñanza como la preparación mental, es bueno la preparación mental de los estudiantes, el uso de ejercicios repetitivos y el suministro de retroalimentaciones, ¿cierto? Edward tomó como la ley del efecto, o sea, lo que él decía, establecía que las conductas seguidas de consecuencias agradables o desagradables tienen más probabilidades de repetirse. O sea, en el momento en que nosotros efectuamos una conducta y es agradable para nosotros, se va a repetir más, ¿cierto? Y cuando una conducta para nosotros es desagradable, vamos a disminuir más. En esto podemos trabajar cuando una persona, pues vemos que queremos que disminuya esas conductas o que aumente esa conducta que sea beneficiosa para él, y ahí sería pues como un refuerzo, ¿cierto?
El condicionamiento operante es un proceso de aprendizaje que modifica el comportamiento mediante el refuerzo o el castigo. El refuerzo positivo o negativo aumenta el comportamiento, mientras que el refuerzo de castigo o negativo lo disminuye. Hablando pues como un poco de la investigación y los factores que contribuyeron pues como a estas teorías de Skinner, él experimentó con la paloma, muestra como con el comportamiento puede ser moldeado incluso por recompensas accidentales que le benefician a la persona o beneficia pues en el experimento. Él efectuó pues el experimento con una paloma, y entonces pues a medida que la paloma iba aprendiendo a obtener como su alimento y sus cosas, pues fue teniendo que si hacía un movimiento accidentalmente podía tener también ese alimento, ¿cierto? Eh, Mientras que el condicionamiento clásico depende del desarrollo de asociaciones entre eventos, el condicionamiento operante implica aprender de las conductas y las consecuencias de nuestro comportamiento, ¿cierto? Skinner no fue el primer psicólogo pues, en determinar estas cosas, también tenemos como bases y se basó mucho en lo que investigaba Edward Thorndike. Entonces, pues eso es todo, muchas gracias, espero les haya gustado. Implicaciones del condicionamiento operante. ¿Cómo ayuda esta teoría a explicar la adquisición de conductas o aprendizajes en la vida real? Esta teoría fue propuesta por Skinner. Explica cómo aprendemos mediante las consecuencias de nuestras acciones. En la vida en la vida real lo podemos ver como, por ejemplo, cuando una acción da resultados positivos es muy probable de que se repita, pero en cambio si nos da pues como resultados negativos también es muy probable de que se eviten. Y las ventajas que tenemos con esta es que es algo basado en la observación y en experimentos reales, pero también tiene sus limitaciones, que sería como, por ejemplo, puede perder efectividad si solo usamos castigos o no explica pues como del todo el comportamiento o los procesos mentales. En la educación nos ayuda como a fomentar refuerzos positivos para incentivar el aprendizaje o castigos negativos como para evitar conductas desaprobadas. En la psicología clínica permite cambiar hábitos o comportamientos sociales que incentiven como a las conductas sociales. Los refuerzos positivos o negativos modificarán de gran medida el comportamiento social. Aprendizaje por modelamiento es una teoría formulada por Albert Bandura. Según Torres, nos dice que para él, este tipo de aprendizaje se basa en la imitación de la conducta de un modelo. Las funciones que tiene es que se puede aprender en la vida cotidiana. También se utiliza como técnica terapéutica en el sentido de que ayuda a la adquisición de un nuevo comportamiento, a disinhibir o inhibir conductas. Según Bandura, este tipo de aprendizaje se basa en 4 procesos que la persona lleva. 2 para la adquisición de conducta, que sería la atención y la retención, y 2 para la ejecución de la conducta, que son la reproducción o imitación, y también está la motivación, que se da como respuesta a la conducta ejecutada. Según Torres, existen varios tipos de modelamiento, los cuales varían según el número de observadores y también de modelos para la adquisición o inhibición de conductas, teniendo en cuenta si el modelo sigue ese ejemplo o lo inhibe en el sentido de que mira las consecuencias referente a estas. Los tipos que existen son activo-pasivo, la de conducta o objetivo de conductas, el positivo, el negativo, el mixto. También está en vivo, simbólico o encubierto, el individual o grupal, también el simple o múltiple, el modelado o automodelado, participativo o no participativo, el de dominio o de afrontamiento. Un caso práctico que nos ayuda a ilustrar cómo se da este aprendizaje por modelamiento es el de Laura, una niña de 10 años, que al mirar a su madre ordenar y limpiar su habitación también lo quiere aprender. Se dan las fases, según Bandura, de atención, en la cual Laura observa cómo su madre ordena, limpia el cuarto. También está la retención, ella graba en su mente los pasos que su madre realiza para luego en la reproducción o imitación ejecutarlos como su mamá los realizó. En el cuarto punto está la motivación o refuerzo, en el cual Laura, al terminar después de organizar, recibe refuerzo de su madre como una aprobación. Laura, bien hecho, te quedó muy bien. Eso la motivará a seguir ejecutando ese tipo de conducta. Aprendizaje por modelamiento. ¿Cómo ayuda esta teoría a explicar la adquisición de conductas o aprendizajes en la vida real? Esta teoría fue propuesta por Bandura. Explica cómo aprendemos a través de la imitación o la observación. Propone que las conductas de otras personas, que serían en este caso como los modelos, nos enseñan cosas sin necesidad de ser experimentadas. En la vida real lo vemos, por ejemplo, como se aprenden valores, modas que se ven como en otras figuras públicas o en otras personas. Las ventajas que tenemos es que hace que el proceso de aprendizaje sea más natural, pero también como en las limitaciones se pueden aprender conductas negativas si es lo que se observa del modelo, o si de pronto la persona no tiene pues como una definición muy clara, podría como tomar el aprendizaje o el ejemplo de esa otra persona de mala manera.
La implicación en la educación en esta área juega un papel muy importante porque los modelos positivos influyen grandemente en la motivación, el aprendizaje, pero se pueden decir que no se enseña solo con palabras, sino con el ejemplo. Entonces influye pues como en gran medida con el ejemplo. En la psicología clínica, comúnmente usado para modificar conductas y reforzar habilidades en el paciente. Y en la intervención social es importante porque la modificación de la conducta no solo es sujeta al refuerzo o castigo, sino también al ejemplo que se tiene de las personas del entorno. Muchísimas gracias.